estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bien, acá andamos en Rocamora con helada. Sí, a pleno, ¿eh? Me parece que ahí anduvieron -3, -5 grados de sensación Sí, sí, térmica. fuerte estuvo. Gastón, arranqué hoy la columna del programa hablando de la carta que dejó el doctor Favaloro, un 29 de julio del Ajá. año 2000. eh, Algo trágico, y en esa carta algo que describía lo que pasaba, ¿no? En ese país quebrado, y que ha pasado 20, 25 años, y en mi editorial escribí, digo y sostengo que poco ha cambiado de aquello que ha denunciado el doctor René Favaloro. Y en esta corta historia argentina, en comparación con grandes países y potencias mundiales, sobre todo, eh, está plagado de este tipo de tragedias, donde, como dice la canción de Ataque 77, los buenos mueren. ¿Y de qué manera mueren, no? Porque morimos todos, nadie es eterno, ¿no? Pero ¿de qué manera mueren? Eh, no sé si ibas por este lado en la columna, pero me gustaba, me interesa contarte cómo fue la editorial de hoy y por dónde fui. Y bueno, y antes que arranques con el tema de la columna, preguntarte qué sentiste en ese momento y qué sentís cuando se habla de esto de Favaloro, de la obra que dejó Favaloro y del uso que hacen de un lado, de otro, de Favaloro, ¿no? Algunos para victimizarse, otros para defenderse, pero nadie se hizo cargo de lo que, no solamente de lo que significó la muerte de la muerte en sí de Favaloro, sino que de lo que significó el porqué de la muerte y de la decisión que tomó Favaloro. ¿Qué opinión tenés? Bueno, yo creo que, digamos, Argentina es como la historia de Argentina es una gran tragedia, ¿no? Desde el comienzo. Y siempre hubo mártires en esta tragedia porque hubo gente que realmente tuvo ideales nobles. Favaloro es un mártir de la Argentina, y un Belgrano, vos podés comparar con un Belgrano. Esa gente que teniendo la posibilidad lo dio todo en pos de los demás, ¿no? Uh-huh. Favaloro, un tipo que podría haberse hecho millonario yéndose a vivir a Estados Unidos como médico, y sin embargo decidió seguir trabajando en Argentina, luchando, y llegó un punto en donde toda la voluntad se quiebra, ¿viste? Claro. Ahora, Pero y uno que escucha, ¿no? Cuando se escuchan eh, mensajes de que nos preocupan los pobres. Favaloro, a su preocupación y a su prédica, le puso el pecho y le puso el cuerpo a los pobres, ¿no? Con su profesión. claro, sí, sí, totalmente. Él, digamos, siempre fue un hombre que tenía vocación por lo que hacía, no era un comerciante de lo que hacía. Claro, Y porque eso bueno, fue lo que denunció. claro, justamente. Los retornos, las coimas, la corrupción. Sí, 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 él fue una persona que estuvo en contra siempre de lo que era la burocracia, y también lo que hace es esta burocracia que lo mató a Favaloro, es ese descreimiento. Digamos, cuando aparece Uh-huh. alguien bueno en Favaloro, la gente tampoco le cree, porque, digamos, está todo Claro, tan hartazgo, está toda la gente tan cansada de que nos hayan mentido desde hace tanto tiempo, que cuando alguien te dice las cosas, vos decís, bueno, pero primero de todos dudamos y después veremos. Y Favaloro es un ejemplo de una causa mártir en la historia institucional de la Argentina, ¿no? Del fracaso de la burocracia y de la claro, corrupción. claro. Tal cual. Eh, Nada, no. eh, para cerrar lo de Hay pocos Favaloro. debería haber más Favaloro y más reconocimiento a Ahí la va. imagen de Favaloro. Pero lo que Ahí va. pasa es que también el reconocimiento, ¿quién se lo hace? Los mismos tipos que le produjeron el asesinato, o sea, la muerte. Entonces, Totalmente. como que vos decís, dejen de homenajearlo, hipócritas, porque ustedes fueron los que causaron que el tipo se pegue un tiro. Entonces, como que a ese círculo vicioso, te digo, que estamos ya acostumbrados, ¿viste? Totalmente. Pero siempre se utilizó los mártires para causas políticas. Hacía rosas con los muertos, con Dorrego, por ejemplo. Pero bueno, la gente hoy antes creía más. La gente ya no se cree nada, aunque sea verdad. Primero se duda y después se ve. Entonces es mucho más complicado. Totalmente de acuerdo.
Gastón, ¿por dónde andamos hoy? Bueno, hay dos cosas esta semana interesantes. Una es, bueno, importantísimo, siempre hablamos de los hechos, ¿no? La Urquiza se funda el Colegio del Uruguay, Ajá. ¿sí? El histórico Colegio de Concepción del Uruguay, que fue fundado, y Urquiza lo nombra en su testamento político como su heredero, o sea, para explicar la importancia que le da Urquiza a la educación, Uh-huh. ¿sí? No nombra otra cosa, ni siquiera la Constitución, nombra el Colegio del Uruguay, la educación primero que todo. Y lo crea él siendo gobernador, llegó a ser el mejor colegio de Argentina y de América del Sur. Uh-huh. Figuras de todo el continente sudamericano vinieron a formarse. Hubo, bueno, 3 presidentes argentinos, ¿no? Roca, Victorino de la Plaza, Frondizi, egresados del colegio, Martiniano Leguizamón, el escritor, y Onésimo Leguizamón, después que fue de su nueva corte, y así muchísimos abogados, ingenieros, personalidades de letras, y presidentes de países, un país vecino, muchísimos hombres de importancia política en los países vecinos, y venían desde lejos a estudiar ese lugar porque era un lugar de excelencia, y es lo que Urquiza quiso dejar como legado, ¿no? a la posteridad. Entonces siempre es bueno recordar el Colegio del Uruguay como la obra o la gran obra de Urquiza, que es la educación, muchísimo tiempo antes de que Sarmiento aparezca en escena en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Totalmente. De hecho, Sarmiento viene a Entre Ríos a fundar colegios bajo la tutela de Urquiza. El colegio normal se funda ya muerto Urquiza, pero Urquiza es el que propone, da todo, digamos, no llega a estar vivo porque lo asesina a López Jordán, pero está todo hecho por Urquiza para que se funden las escuelas normales. Por eso es importante siempre destacar eso. Yo hace poco puse una frase que se generó polémica en el grupo, porque siempre Sarmiento es polémico, fue en vida y en muerto también, que decía, la educación de hoy recién da frutos dentro de 10 años. Decía, si ahí no educamos hoy, el pueblo ignorante siempre elegirá rosas, decía Sarmiento. Es decir, siempre va a elegir un tirano o alguien que los quiera manipular y manejar. Eso es lo que quiere expresar. La educación da libertad. Siempre a mis alumnos les digo, a ustedes no les gusta que nos manden, bueno, entonces lean y estudien más. A veces no podemos evitar que nos manden, pero por lo menos saber que hicimos con ser conscientes de que nos están queriendo manipular, ¿no? Y bueno, en ese sentido Urquiza tenía muy clara y siempre aplicó, o sea, cuando se habla de un gobierno de Urquiza porque tenía plata, era oligarca, digo, el que trabajó por que todos tengan educación era Urquiza, ¿sí? La educación era para todos, no para solo para algunos. Y eso es interesante y siempre hay que remarcarlo. Estamos hablando, es muy interesante la reflexión que haces en lo último que decís. Pero volviendo, 3 presidentes, Frondizi, Roca y Victorino de la Plaza, salieron Sí. El colegio. del Colegio Histórico de Concepción del Uruguay. Exacto. Vuelvo a lo que te decía la otra vez en una columna, ¿no? Que es lindo que se haga un trabajo de saber por qué cada pueblo y ciudad de la provincia de Entre Ríos lleva su nombre, y en la zona del departamento Gualeguaychú hay un pueblo, La Roque, y La Roque tiene que ver con este colegio Claro. histórico. Me contaste la otra vez en nuestra columna y estaría bueno que profundices un poquito qué vínculo tiene La Roque, el nombre que lleva esa ciudad que está entre Gualeguaychú y Claro, Gualeguay. La Roque fue el rector del Colegio del Uruguay, ¿sí? Alberto La Roque, como el padre Scott, que es tan famoso en Colón, Ajá. como Alejo Peiret, ¿sí? Todos hombres ilustrados Sí. que eran buscados. Urquiza siempre tuvo un gran don, rodearse de los mejores. Bien. ¿Sí? Así como uno siempre en la escuela, ¿viste? Cuando en la escuela vos querés aprender mejor y te dicen, tu papá te dice, si vos querés aprobar y no sabés mucho, sentate con los que saben mucho, te van a contagiar mejor, no te sentés con los vagos. Claro. Bueno, Urquiza hacía eso, para hacer lo mejor que podía, se rodeaba de los mejores y sabía delegar, ¿sí? Era muy importante en la conducción, saber delegar en esa gente y confiar, ¿no? Uh-huh. Y así logró todo lo que logró. Entonces tenemos un Larroque, tenemos un Cot, tenemos un Peiret, ¿sí? Muchos hombres que hicieron mucho por el colegio, que era importantísimo. Bueno, después tuvo la fraternidad, ¿no? Entre todos los jóvenes iban y quedaban recibiendo ese lugar. Basalo, por ejemplo, el doctor Basalo, Uh-huh. que es famosa la balsa de La Basalo. balsa que une el departamento tal a Villaguay. Claro, ¿y pero por qué? Porque esa estancia es una estancia del doctor Basalo,
¿sí? Que es egresado del colegio. Fíjate qué amor por el colegio, qué reciprocidad, que cuando él muere deja los campos de Basalo para la fraternidad, para sostenimiento de la fraternidad, para ayudar a otros jóvenes a seguir estudiando, ¿no? Es un sentimiento de pertenencia a un lugar, es porque algo mucho te tiene que haber dado. Y bueno, Ahora, eso era el colegio del Uruguay. lo que hizo Basalo es ir en esa mística que dejó Urquiza, que es la verdadera educación del pueblo y del progreso. Claro, sí, sí, obviamente, digamos, no hay progreso sin educación, todo lo demás es verso, digamos. Uh-huh. Sin la base de la educación no se puede progresar, digamos, los pueblos ignorantes siempre van a elegir tiranos, eso es lo que decía Sarmiento, ¿no? En la misma línea de pensamiento. Te puede gustar un Sarmiento, pero las verdades de las frases son verdades, digamos, más allá de que la persona guste, ¿no? A veces uno Claro. pone una frase y te descalifica por quién lo dijo, pero no implica, o sea, Jack el Destripador me puede decir una verdad y es una verdad aunque lo diga Jack el Destripador. Uh-huh. No, o sea, es cuando saltan con esas necesidades del revisionismo histórico, no sé, tal persona no puede decir tal otra. Y en ese tipo de cosas, otra fecha importante que yo te quería remarcar hoy es que se produce en Entre Ríos en la década del año 26. Ajá. Se le prohíbe al ex gobernador Mansilla, Norberto Mansilla, Al traidor. para mí yo como en mi página uso los epítetos calificativos que tengo ganas ya últimamente. Sí. Porque a veces la diplomacia termina siendo, parece cobardía para algunos. Claro. Entonces se le prohíbe pisar suelo entrerriano, ¿sí? Mansilla siempre tengamos en cuenta que Ramírez fue el primer caudillo entrerriano, digamos, el hombre que logra la personalidad de lo que es Entre Ríos. Y Mansilla lo traiciona a morir, no es que, como dice en la página, no, Mansilla está en desacuerdo, no. Él conoce a Mansilla en la batalla del Pilar, en la batalla Cepeda, perdón, en Buenos Aires. Estando allá, Ramírez se le presenta a Mansilla en el campamento y le ofrece sus servicios, ¿no? Como garantía por las armas que le iban a dar y demás. Cuando Buenos Aires no cumple con el acuerdo del Pilar, uh-huh. Entonces Mansilla pretende volver hacia Buenos Aires a recuperar y hacer cumplir, tiene que pasar necesariamente por Santa Fe. Y bueno, Mansilla tenía que ser la retaguardia de López, de Ramírez. Mientras Ramírez cruza el Paraná para irse al sur, Mansilla tenía que bloquear Santa Fe para que no sea atacado por su espalda Ramírez. Y Mansilla hace la mague, no es que le dice no voy a ir, no es que le avisa a Ramírez de buena manera, mirá que yo no quiero pelear. Claro. Mansilla cruza el río, le hace creer a Ramírez que le va a proteger la espalda, y cuando Ramírez se encuentra en Santa Fe, repliega a sus tropas sin previo aviso, y es que ahí queda solo Ramírez y termina en su derrotero asesinado en Arroyo Seco, ¿no? No contento con eso, en Entre Ríos se produce una contrarrevolución tratando de defender al hombre muerto, y entienden que el traidor Mansilla, López Jordán Páez, Piris y demás, y son asesinados unos. López Jordán tiene que exiliarse en la banda oriental, digamos, Mansilla empieza a hacer una purga de los ramiristas uh-huh. en Entre Ríos, y no contento con eso, después tiene que levantar a la Delfina también. Claro. No sé si sabías de Z. Le manda cartas a Delfina, que estaba en Uruguay, en Concepción. Delfina no le da bolilla. Y Ramírez, ¿qué hace? Mansilla, ¿qué hace ahí entonces? Busca la paz con Santa Fe, se cruza la noche, hace la paz con López. Después firma el tratado del cuadrilátero de paz, ¿sí? El primer tratado de acuerdo del Pacto Federal uh-huh. con Buenos Aires. Y que también hay otra cosa curiosa, se casa con la hermana menor de Rosas, o sea que es de la familia, digamos. Digamos, y todo tiene que ver con todo, digamos, que no es historia, no es política, pero digamos, estar casado con la mujer del tirano de Buenos Aires, alguna afinidad tengo que tener. Totalmente. Porque si no te aceptaban directamente ibas a deshuello, no te casabas porque... Claro. El único mérito que Mansilla tiene en la provincia es haber ordenado un poco las cuentas. Quiso hacer una bandera que nunca fue aprobada por ningún entrerriano, nunca se le dio pelota esa bandera. Uh-huh. Y después, bueno, los revisionistas te dicen es el héroe de Obligado, el héroe del mito de Obligado, ¿no? Pero entonces la legislatura le dice, para evitar inconvenientes, muchachos, vos no pises, y tenés que buscar otro camino, no, ni siquiera para tránsito te queremos acá en la provincia, digamos. Eso es lo que le dice la legislatura en 1826 a Mansilla, ¿no? Totalmente. Un Mansilla, nosotros acá en el departamento Tala tenemos la ciudad que está al sur del departamento, que lleva ese nombre. Claro, bueno, es un gobernador, no sé, tampoco hay que negar la historia, claro, ¿no? Claro.
Pero bueno, como vos cerrás ahí en la página de Campamento Calá, en esto de Mansilla, dice, a veces la historia hace pequeños actos de justicia. Y bueno, es una forma de decir, bueno, flaco, no estuvo bien lo que hiciste, no te queremos acá. Digamos. Ahí va. ¿Sí? Es decir, por lo menos sentir que a veces de alguna forma la memoria de Ramírez se protegió, ¿no? De alguna forma con ese pequeño acto de desagravio. En vida Totalmente. de Mansilla, no que lo hagamos 200 años después, ¿no? En vida de Mansilla, porque siempre las cosas hay que hacerlas en el momento, ¿no? No rajarse la vestidura por los indios muertos 200 años después, pero hay que hacerlo en vida. Entonces, esto pasa lo mismo. Hay que hacer las cosas cuando es el momento indicado, porque hablar de la tragedia cuando los participantes ya no existen es muy valiente. Ni hablar, ni hablar. Gastón, ha sido un placer. No, otro. Siempre es lindo charlar de historia. Abrazo grande y bueno, y lo mejor. Ayer estuve hablando con Darío, con tu compañero de Ah, lista. sí, Felicitarte sí. y desearte lo mejor. Bueno, sí, nosotros estamos acompañando, yo sobre todo estoy acompañando de la parte de formación, ¿no? Porque muchos son Ujú. el movimiento urquicista, mi idea es acompañar de la formación republicana y dejar en claro los principios republicanos de Urquiza, la libertad, la propiedad, el derecho a la propiedad privada, la protección de la ley, propiedad privada, ese tipo de cosas, ¿no? Que ya vamos a hablar con el otro Gastón Buet, con ese que está haciendo esa formación en el Frente Todos Podemos. Bueno, cuando quieras. Dale, abrazo grande. Abrazo. El profesor Gastón Buet ha estado en la mañana de la Fonda. Un alma sola dividida.